chicos. Ahí está. Las dos actividades que tienen que hacer ustedes son estas. La 3 y la 4, que están acá, que calculo que las están mirando. ¿Sí? Obviamente no las vamos a hacer acá, pero sí vamos a dar la explicación para que ustedes lo puedan resolver. La clase pasada habíamos visto lo siguiente. Habíamos visto que esto es una recta numérica en la cual en el medio ubicamos el 0, a la derecha tenemos todos los números naturales, es decir, los números con los cuales empezamos a contar en el jardín, 1, 2, 3, 4, 5, y esto puede seguir de manera infinita. Y para la izquierda tenemos los mismos números que hay a la derecha, los mismos números que tenemos para acá, pero con el signo cambiado, ¿sí? Con el signo contrario, que es el signo menos. Y esta es la forma de armar la recta, siempre en el medio del 0, a la derecha los positivos que ustedes conocen y a la izquierda los negativos, ¿sí? Fíjense que tengo, bueno, es medio redundante decirlo, pero acá tengo el 2 y a la izquierda tengo el menos 2, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la primera actividad que tienen que hacer? Ordenar de mayor a menor algunos números, como dice acá, ¿sí? Ordenar de mayor a menor estos y ordenar de menor a mayor estos, al revés. Algo importante, a ver, voy a preguntar una pavada, ¿sí? Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué número es más grande, el 2 o el 4? A ver si alguien me puede contestar. 4. El 4. Es obvio, ¿no? Porque uno, si vos tenés 4 lápices, es mucho más grande que tener 2 lápices. Bueno, para esto hay que contemplar una definición matemática, porque va a haber un momento acá donde ustedes van a tener que comparar, como yo les puse acá. ¿Cuál es más grande, el menos 3 o el menos 1? A ver, si alguien se anima. -3. Menos 3. Ujú. Bueno, acá se complica. ¿Cuál es la definición matemática? La siguiente. Para saber qué número es más grande cuando vos comparás dos, entre los números positivos no hay drama, porque si vos tenés 10 y 3, el número más grande obviamente es el 10, perdón, ya estoy diciendo cualquier cosa. Pero bueno, en toda la recta, recuerden que toda esta recta es una recta numérica, ¿sí? En toda la recta, cuando vos quieras comparar dos números, por ejemplo, no sé, el 3 y el menos 2. Cuando vos quieras saber cuál es más grande, siempre, siempre, siempre más grande va a ser el que está más a la derecha, ¿sí? Entonces, en el caso del 2 y el 4, el más grande es el 4, ¿por qué? Porque es el que está más a la derecha de los dos, ¿sí? Si yo quiero comparar el 0 y el 5, el más grande, ¿cuál es? El 5, porque es el que está más a la derecha. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, ¿cuál es el problema? Cuando yo quiero comparar números negativos. Por ejemplo, el menos 3 y el menos 1. ¿Cuál va a ser el más grande? El que está más a la derecha. Siempre el más grande es el que está más a la derecha. Entonces, en este caso, el menos 1 es más grande, perdón la letra, que el menos 3. Por más que estén en la parte de los negativos, que es esta, o en la parte de los positivos, siempre que comparen dos números, el más grande es el que está ubicado más a la derecha. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comparar ahora, vamos a comparar, por ejemplo, el menos 2 con el 0. Esto va contra la intuición, pero ¿qué número es más grande? A ver si alguien me ayuda. El 0, el El menos 0. 2. El 0, ¿por qué? Porque es el que está más a la derecha. No porque es el número que yo veo, porque uno tiende a pensar cuando, si quiere comparar, por ejemplo, el menos 1 y el menos 3, uno dice, bueno, el 3 es más grande. Sí, está bien, pero es más grande cuando vos estás de este lado, o estás del lado derecho. Ahora, cuando vos comparás dos números cualquiera, la explicación científica, vamos a decirle, para entender cuál es más grande, es el que está más a la derecha siempre. Entonces, si vos querés comparar el menos 4, por ejemplo, que está acá, con el menos 1, el más grande va a ser el que está más a la derecha, siempre, en toda la recta. Entonces, por ejemplo, en la actividad, ustedes en algún momento van a tener que comparar el menos 26 y el menos 5. ¿Cuál es más grande de los dos? A ver si alguien se Menos anima. 5. Menos 5, muy bien, porque el menos 5 lo vas a tener por acá, ¿sí? Más o menos, ¿no? Lo estoy haciendo aproximado. Y el menos 26 lo vas a tener por acá, más o menos, ¿no?
Bueno, ¿cuál es el que está más a la derecha? El menos 5. ¿Para qué explicamos esto? Para lo siguiente. Cuando ustedes hagan los ejercicios, ¿sí? Háganse una recta, no hace falta que pongan todos los numeritos, pero lo conveniente es lo siguiente. Miren, vamos a ordenar de mayor a menor. Vamos a hacer un ejemplo. Mayor a menor. Miren, le voy a dar estos números. Menos 3, 5, menos 2 y 0. Tengo que ordenar de mayor a menor esos números. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pintar en la recta esos números. ¿Sí? El menos 3 lo tengo por acá, que es el puntito este verde. El 5 lo tengo por acá. El menos 2 lo tengo por acá. Y el 0 lo tengo acá. La pregunta es, de estos 4, ¿cuál es el más grande? Porque quiero ubicar de mayor a menor. El 0. No sé, ¿eh? A ver si El alguien me menos ayuda. 3. El más grande, ¿eh? El más grande de todos. El 5. El 5. ¿Por qué? Porque es el que está más a la derecha. De los 4 puntitos que marqué acá, el 5 es el que está más a la derecha. ¿Cuál le sigue después? El 0. El 0, muy bien. ¿Cuál sigue después? El 2. Menos 2 y Y menos 3. menos 3. Es decir, estos 4 puntitos, si vos los pones de la derecha hacia la izquierda, este es el más grande, este es el que le sigue y este es el más chiquitito. En este caso, obviamente, estoy ordenando 4 numeritos, nada más. Ahora, la pregunta es, acá los acomodé de mayor a menor, como pedía la consigna esta que acabamos de inventar. Y si los quiero ahora de menor a mayor, epa, esperen que vamos a poner así, de menor a mayor. ¿Cómo hago para saber cuál es el más chico? Bueno, acá ya lo tenemos hecho, pero si yo miro estos 4 puntitos, el más chiquito de todos es el que está más a la izquierda, que en este caso sería el menos 3. Después, ¿quién le sigue? Le sigue el menos 2, le sigue el 0 y le sigue el 5. Lo mismo que acá, pero al revés. ¿Está bien? Justamente porque estamos haciendo la consigna al revés. ¿Qué es lo que me interesa que entiendan de esto? Que no importa lo que uno mire, sino que lo que importa es la ubicación que el número tiene en la recta. Repito, por ejemplo, vamos con otro. A ver, yo sé que esto es medio tedioso, pero es la forma de explicarlo, ¿sí? Imagínense, tengo una recta, ¿no? Vamos a hacer una recta ahí. Una recta, acuérdense que hay que poner la R. En el medio tengo el 0, por acá tengo el menos 20, supongan, y por acá tengo el menos 30. Pregunta, ¿qué número es más grande? ¿El menos 20 o el menos 30? Menos 30. No sé. No, el 0. Menos 20. Pará. Vamos despacio. Solamente vamos a comparar el menos 30 con el menos 20. Ahí está. ¿Cuál es más grande? Ahora sí. El 0, olvídense, lo puse nada más para organizarme. Muy bien. El más grande es el menos 20. ¿Por qué? Porque de los dos es el que está más del lado derecho. El lado derecho es este, ¿no? Obviamente. Pero esa es la idea. Después, obviamente, capaz que se van a equivocar en alguno cuando los ordenen, qué sé yo. Pero la idea es esa, que sepan que los números se pueden comparar cuando vos lo ubicás en la recta. Repito, por ejemplo, acá tengo el 100 y acá tengo el 350. De este lado es fácil darse cuenta. ¿Quién es el más grande? Y bueno, el 350. ¿Por qué? Porque es el que está más a la derecha. Esa es la explicación de por qué un número es más grande que otro. Siempre el más grande es el que está más a la derecha. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que aparece? ¿Hasta acá una pregunta o no? Esto lo voy a borrar. No, profe. ¿No? ¿Seguimos? ¿Le mandamos? Esto también. Bueno, aparece en el punto 4, fíjense que dice, representar los siguientes números en una recta numérica. Es decir, van a tener que hacer la recta ustedes y marcar estos números que marca acá. ¿Sí? Pero hay uno que está así, entre barritas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explicar qué son esas barritas. Esperen que voy a borrar esto. A ver si se puede. Ahí está. Los números, ¿cómo se están viendo? ¿Se están viendo bien? ¿O quieren que los haga más grandes, más chicos? Ustedes me dicen, ¿eh? Vamos a copiar esto. Ahí está. Bueno.
acá. ¿Qué es lo que vamos a aprender ahora también? Para que ustedes también puedan resolver. Al principio les va a sonar medio pavo, pero lo que vamos a ver es qué significan estas barritas. Por ejemplo, yo voy a poner el número 4 entre barritas, ¿sí? Esas barritas son lo que en matemáticas se conoce como el módulo de un número, ¿sí? ¿Qué es el módulo de un número? Esto que yo estoy diciendo no hace falta que lo anoten porque lo tienen en el apunte, ¿sí? Pero ¿qué es el módulo de un número? Obviamente, este número 4, ¿dónde está? ¿Acá o acá? ¿Cuál marcarían? Ah, los maté con esa, ¿eh? ¿El de la izquierda o el de la derecha marcarían? ¿El de la derecha? El de la derecha, muy bien. ¿Por qué el de la derecha? Porque como no tiene signo, es positivo, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta. Entonces, ¿qué significa calcularle el módulo al 4? Es una pregunta bastante paote, pero bueno. Calcular el módulo significa calcular la distancia que hay. La distancia que hay desde este número hasta el 0. ¿Qué distancia hay desde el 4 al 0? 4. 4. ¿Está bien? No hay nada muy nuevo. ¿Dónde está la macana o dónde está lo complicado de esto? Que si yo, por ejemplo, ahora quiero calcular el módulo, pero de menos 4. ¿Dónde está el menos 4? Bueno, el menos 4 está al lado izquierdo. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que hay desde el menos 4 hasta el 0? Siempre es la distancia hasta el 0. Bueno, algo nuevo que tenemos que aprender es que cualquier tipo de distancia, cuando uno mide dos distancias, siempre, siempre, siempre el resultado es algo positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos podés estar, no sé, por ejemplo, a 2 metros de una persona, podés estar a 1 metro de una persona, pero nunca decimos que estamos a menos 5 metros. Entonces, las distancias son siempre positivas. Entonces, pregúntense ahora, ¿cuál es la distancia que hay desde el menos 4 hasta el 0? ¿Cuántos pasos tengo que dar si quiero ir hasta el 0? A ver si hay 4. 4 también. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando estamos hablando del módulo de un numerito, lo ponemos así entre las barritas, ¿sí? Y siempre estamos hablando de algo positivo. Por ejemplo, si ahora quiero calcular el módulo de menos 2, ¿qué me tengo que preguntar? Bueno, si me pongo acá en menos 2, me tengo que preguntar, ¿cuántos pasos tengo que dar hasta llegar al 0? ¿Cuántos pasos son? 2. 2. Si me paro en, no sé, por ejemplo, en 3 y quiero calcular ahora el módulo de 3, ¿cuánto me da? ¿Cuántos pasos tengo del 3 al 0? 3. 3. ¿Está bien? Entonces, calcular el módulo es eso, medir, no con una regla, sino mirarlo visualmente, la distancia que hay desde un determinado número hasta el 0. Y esas distancias, como ustedes ven acá, son siempre números positivos, ¿sí? Más allá de que lo de adentro sea algo negativo, como este caso o este caso. ¿Para qué explico esto? Para lo siguiente. Fíjense acá. Yo acá les anoté una pregunta, que esto lo voy a borrar porque no quiero que moleste. Esperen un tantito. Esto lo borramos, esto lo borramos, esto también y esto también. Bueno, fíjense acá, ¿qué me estaba, o esta pregunta que yo inventé dice, ¿cuál es mayor, el módulo de menos 3 o el módulo de menos 1? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero voy a pensar, ¿cuánto vale el módulo de menos 3? Es decir, ¿cuál es la distancia desde menos 3 hasta el 0? Ayúdenme ustedes. 3. 3, ¿estamos de acuerdo? Porque si yo estoy parado acá en menos 3, la distancia que hay al 0 son 1, 2, 3 pasos. ¿Sí? Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y ahora quiero el módulo de menos 1. ¿Cuánto me da el módulo de menos 1? 1. 1. ¿Sí? ¿Por qué da 1? Porque si yo estoy parado acá en el menos 1, hago un paso y estoy en el 0. Siempre tengo que ir caminando, entre comillas, hasta el 0. ¿Sí? Entonces, la pregunta de ahora es, ¿cuál es más grande? ¿El módulo de menos 3 o el módulo de menos 1? ¿Qué es lo que tengo que mirar? Los resultados. ¿Cuál tiene más distancia al 0? ¿El 3 o el 1? El 1. Ojo, porque mirá,
El 3. el Profe, 3, el 3. el 3. ¿Por qué? Porque el -1 está a un pasito del 0. Y el -3 está a 1, 2, 3 pasos. Entonces, el 3 está más lejos. 13 unidades son más lejos. Por ejemplo, fíjense, vamos a comparar ahora a ver cuál es más grande, ¿no? Y ustedes me van a ayudar. Vamos a hacer así. ¿Qué número de estos dos es más grande? Entre estos dos, ¿sí? Entre este y este. ¿Cuánto vale? Esperen que voy a borrar esto. Ahí está. ¿Cuánto vale el módulo de 2? Es decir, el 2 lo tengo acá. ¿Sí? ¿Cuál es más grande de estos dos? ¿Cuántos pasos hay desde el 2 hasta el 0? 2. 2, justamente 2. ¿Sí? Porque son este pasito y este pasito. ¿Está? Y vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Cuánto vale el módulo, pero de -3? ¿Cuántos pasos hay desde el -3 hasta el 0? 3. 3. Entonces, pregunta, ¿qué número es más grande? ¿El módulo de 2 o el módulo de -3? Ah, lo maté. Fíjense los resultados que nos dio. Este nos dio 2 y este nos dio 3. ¿Cuál es más grande? El 3. El 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos estás parado acá, lo voy a remarcar así. Si vos estás parado acá, si hay una persona parada acá en el -3, y hay una persona parada acá en el 2, ¿quién va a llegar más rápido al 0? El 2. El 2. ¿Por qué? Porque justamente el 2 tiene que hacer 2 pasos. Epa. El 2 tiene que hacer 2 pasos. Y el del 3 tiene que hacer 1, 2, 3 pasos. ¿Se entiende la idea del módulo? Sé que a veces va... Mayor sería como la mayor distancia, algo así, ¿no? Exactamente. Mayor es la mayor distancia. ¿Sí? Una cosa es comparar números. Como, esperen que me están... Dale, Valen, después te paso el presente. Decía, una cosa es comparar números normales, como por ejemplo, no sé, el -2 y el 7, ¿sí? Si yo hago una recta, vamos a hacer una recta más acá abajo. Por ejemplo, si yo quiero comparar esto, ¿no? Tengo el 0 acá, todo inventando, lo estoy haciendo así nomás desprolijo, pero para que se entienda. El -7 acá, perdón, el 7 va del lado derecho. Es positivo. Y tengo el -2 acá. Pregunta, ¿qué número es más grande? ¿El -2 o el 7? El 7. El 7. ¿Por qué? Científicamente hablando, porque es el que está más a la derecha. ¿Sí? Ahora, pregunto, para complicar un poco la vida, ¿qué número es más grande? ¿El módulo de 7 o el módulo de 2? El módulo de -2, perdón. O el módulo de -2. ¿Cuál es la distancia desde 7 hasta el 0? ¿Cuántos? 7. Hay 7 pasitos de distancia. ¿Está bien? ¿Y cuál es la distancia desde el -2 hasta el 0? 2. 2. Entonces, ahora sí, ¿qué distancia es más grande? ¿Esta o esta? La del 7. La del 7. ¿Sí? Entonces también, al margen de que el 7 sea un número más grande que el -2, las distancias, en este caso, también son más grandes. Pero puede haber casos en los que no. ¿Por qué? Pues si vos, por ejemplo, tenés ahora, miren, vamos a comparar el -2, que ya lo tenemos ahí, pero lo voy a comparar con el 1. ¿Sí? El 1 está por acá, supongan, aproximadamente. Bueno, la pregunta es, ¿qué número es más grande? ¿El 1 o el -2? El 1. El 1, ¿está bien? ¿Por qué? Porque es el que está más a la derecha. Ahora, ¿qué distancia es más grande? O mejor dicho, ¿qué módulo es más grande? ¿El de 1 o el de -2? El módulo de 1 es la distancia que el 1 tiene hasta el 0, ¿sí? Que es un pasito solo en este caso. Y la distancia del número -2 hasta el 0, recién vimos que son 2 pasitos, porque vos acá tenés que ir hasta el -1 y después hasta el 0. Bueno, fíjense que el 1 es un número más grande que el -2,
pero sus distancias no. Sus distancias son todo lo contrario, ¿sí? Por eso digo, una cosa es comparar números y otra cosa es comparar distancias. Tengan en cuenta esto. Las distancias, que lo voy a repetir por cuarta vez. Las distancias, siempre, esto no hace falta que lo noten, lo tienen en el apunte. Siempre son positivas, ¿sí? Siempre dan algo positivo. Entonces, ¿cuál sería la distancia o el módulo de menos 100? Menos 100 está por acá, ¿no? Bien a la izquierda. ¿Qué distancia hay desde el menos 100 hasta el 0? ¿Cuántos pasitos voy a tener que dar? 100. 100. ¿Se entiende? Esa es la idea. ¿Sí? En palabras caseras, si quieren, es sacarle el signo de lo que tenga. ¿Qué es lo que pasa? Que el número 100, sin nada, que va a estar bien por acá, el 100 positivo vendría a ser, también está a 100 del 0. Entonces, fíjense que los dos resultados coinciden, los dos dan 100, pero ¿por qué dan 100? Porque estamos hablando de distancias. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, gente, con esto, esperen que voy a detener.